Hola, mi hermanito, qué gusto tenerte aquí, ¿ah? Igualmente, mi hermano, gracias por la invitación, de verdad que sí. Es, Muy, un- no, es una alegría y de verdad un honor tenerte aquí porque eres un siervo del Señor que, ¿verdad? que admiro mucho. Y, igualmente, hermano, gracias. y sí, bueno, para los que se están conectando, hoy tenemos a nuestro hermano Jonathan Murcia y, y el tema que hoy tocaremos será de apologética, cosmovisión y también preguntas y respuestas. Ah, bueno, entonces, Jonathan, voy a empezar con una oración, si te parece, hermano. Vale. Ahora, gracias, Padre, te doy en esta noche por tener a tu siervo, Jonathan Murcia, Señor. Te pido por su vida, por su ministerio, Señor, que tú lo sigas usando grandemente, que siga siendo de inspiración para muchas personas, Señor, que en estos tiempos, Padre, por, por las cosas que estamos pasando, Padre, quizás estamos desenfocados de las cosas que son más importantes, que es tu obra, Señor. Te pido que en esta noche, Padre, lo use grandemente a tu siervo, Señor, que, que le des sabiduría y que todos los que hoy participen puedan ser edificados y bendecidos, Padre. Gracias te doy en el nombre precioso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hermanito. Entonces hoy uh, quisiera que a los que quizás, como es la primera vez que estás acá en este canal, si brevemente a ver si puedes presentarte, Jonathan, para algunos que quizás todavía primera vez se conecten con tu nombre, con tu, uh, hables sobre tu ministerio y también uh, algo de ti, ¿no? Para poder. Bueno, soy Jonathan Murcia, y nuevamente gracias por la invitación aquí a tu programa. Uh-huh. A ver, soy hijo de Dios, cristiano. Amén. Desde niño se me inculcó la fe cristiana protestante, pentecostal, carismático. Uh-huh. Bueno, tuve una etapa en la universidad estuve como secularizado, por así decirlo, y tuve como esa etapa como ateo pop. Soy nativo digital. Cuando empezó la internet yo estuve ahí siempre jugando videojuegos, nací con las redes sociales y siempre he estado ahí como permeado con las redes sociales, Uh-huh. ¿verdad? Después hubo un punto de inflexión en donde creo que el Señor me llama, tengo mucha certeza de que el Señor me llama, tengo un encuentro personal con Jesús y luego de eso empieza mi, mi reflexión tanto intelectual, espiritual, moral y búsqueda de la verdad. Yo decidí un día buscar la verdad y me encontré con la fe cristiana, con la apologética, y estos últimos 8 años creo que he reflexionado a fondo lo mejor que he podido con los recursos que el Señor me ha permitido en teología, ¿cierto? Entonces me he especializado, como te decía que ya por WhatsApp, me he especializado en apologética, cosmovisión e interpretación bíblica. Eso ha sido como que, yo siento que el Señor, yo creo que todo el mundo como que se pregunta cuando llega a la fe cristiana, cuál es su propósito, ¿verdad? Bueno, tenemos dos propósitos, uno general, y el propósito general es hacer discípulos, Uh-huh. hacer discípulos y llevar el mensaje del Evangelio. Ese es el propósito general que tenemos todos. Uh-huh. Pero hay propósitos específicos. Entonces, yo me acuerdo que tenía una conversación con uno de mis mentores académicos y él me dijo, mira, tú no vas a hacer en la iglesia cristiana algo muy diferente a lo que venías haciendo toda tu vida. Mírate, échate una vueltita, mira para atrás y que has hecho toda tu vida. Yo de toda la vida lo que he enseñado, siempre he enseñado. Uh-huh. Siempre he sido profesor, siempre me ha gustado, como que tengo ese don del Señor de reflexionar muchas cosas, pensarlas bien, abstraer, como una esponja ahí, como absorber y comunicar, ¿verdad? De manera también como que especial, sobre todo a los jóvenes. De pronto por mi edad tengo mayor aceptación y sé cómo piensan, interactúo todo el tiempo con ellos. Entonces creo que me he especializado en eso. Eso es lo que me estoy dedicando ahora en mi vida como cristiano y como mi vida secular, si pudiéramos separarlo. Trabajo en varias universidades, trabajo en dos universidades y una educación media
académica también, y ahí me envuelvo, todo el tiempo estoy rodeado de jóvenes y estudiantes. Es curioso porque hoy reflexionaba con que los jóvenes hoy son un poquito como apáticos, son muy pragmáticos, todo el tiempo quieren llegar a clase y irse rápido, a pesar de que tú les puedes dar la mejor clase del mundo, ellos quieren algo rápido y ir a hacer las cosas que ellos quieren y son como que no disfrutan la esencia de las cosas. Entonces, en eso estaba reflexionando, que estoy escribiendo en este momento y bueno, estoy reflexionando un poquito apartado de redes sociales, estoy un poquito quieto con las redes sociales, como por reflexión personal y por consejería pastoral también para dedicarme un poco a la lectura de la iglesia, a los grupos de estudio de la iglesia. Pero estamos tranquilos, estamos bien. Amén. Sí, es bueno seguir los consejos de nuestros pastores, nuestros líderes, porque para eso el Señor los puso, ¿no? Así es. Sí, es. Y Jonathan, entonces hablemos entonces hoy de lo que a muchos nos apasiona, la apologética. Dinos, Jonathan, ¿qué es la apologética? Bueno, muchas veces me hacen esa pregunta, ¿no? ¿Dónde llego? Ajá. Y apologética, a mí me gusta resumirlo como poéticamente lo dice la versión Reina Valera en 1 de Pedro 3:15. Ajá. Dice, mira, dar respuesta a la esperanza que hay en mí. Ajá. Creo que es la mejor definición. Dar respuesta de mi fe. Esto lo convierte en algo particular. Esto lo convierte no solamente en algo como que los cristianos deberían, sino como un deber sagrado, ¿verdad? Porque ahí creo que por la formación sintáctica del versículo dice, deben estar preparados para dar respuesta de la esperanza que hay en ustedes. Con mansedumbre y reverencia. Y previamente también te dice a ti, glorifiquen a Dios en tu corazón. Entonces mira todo lo que implica esta pequeña porción de la Biblia, ¿verdad? Nada, mira, yo creo en mis reflexiones últimas, nada, absolutamente nada en la creación está diseñado para disfrutarse fuera de Dios. Ojo con esto que acabo de decir. Es que no existe algo que esté separado del Creador. Por él nadie ni nada pues, puede disfrutarse separado de él, como bien reflexionó también Salomón en su último capítulo de Eclesiastés. Absolutamente nada. Entonces, es como nosotros podemos hacerle entender a la humanidad esta verdad. Y que esta verdad no solamente es una verdad que te ayuda a vivir en paz y tranquilidad, sino que te da propósito y es lo que el Señor quiere para la humanidad. Entonces, en última instancia, la apologética es dar respuesta de mi fe como un paso o una especie de preevangelización. Y que además existen unos tipos de apologética, una apologética interna, ¿verdad? Interna, intrapersonal, pero también interpersonal, una apologética interna para yo explicar un poco mejor el Evangelio. Hay unos hermanos que tienen unas visiones distorsionadas de la fe cristiana y también para dar respuesta externa, ¿no? A la gente que quizás no conoce de Dios, incluso que ataca el Evangelio, ¿verdad? Que son como dice la Escritura, dice que son impíos. La Escritura es fuerte, dice, son impíos. Impío en su versión y en su traducción más original es el que hace todo lo que está en contra de la voluntad de Dios. Es así. Y eso somos nosotros. Sin Dios somos eso. Sí. En estos tiempos, al menos en las redes sociales, cuando se habla de apologética, pues a veces hay muchos hermanos creyentes que están incluso peleando, ¿no? Y se ve mal, ¿no? Entonces, Jonathan, mi pregunta es, ¿cómo debe ser la actitud de un cristiano al hacer apologética? Es una muy buena pregunta, ¿sabes? Sobre todo en estos últimos tiempos, ¿verdad, Dani? En estos últimos tiempos en donde parece que la apologética empezó bien, hubo un auge, perdón. Incluso algunos me decían un tiempo, hay una especie de apologitis agudas en redes sociales. Y yo, gloria a Dios, hay una apologitis en redes sociales. Pero como bien relata todo el Antiguo Testamento, que casualmente hoy leía unos judíos que tenían un brochazo, tiraban un brochazo gruesísimo. Uno decía que todo el Antiguo Testamento se trata de la humanidad
idolatrando una cosa que no es Dios. Así decían estos judíos. Tremenda reflexión. Y yo creo que toda la Biblia también habla de la tragedia humana de buscar algo que, como decía Lewis, ¿no? La vida humana es la tragedia de que el hombre está buscando otra cosa que lo satisfaga lejos de Dios. Entonces yo veo que las cosas genuinas como una herramienta teológica para profundizar en nuestra fe, para reflexionarla mejor, para vivirla de manera más precisa, lo distorsionamos todo. Por ende, nosotros convertimos la apologética a veces en un ídolo. ¿Y sabe qué es lo que buscamos? ¿Sabe cuál es mi reflexión, Daniel? Mi reflexión final es que la gente busca redención. La gente busca un lugar. Quiere pertenecer. Quiere identidad. O sea, la gente, la teología la puede convertir en un ídolo en su vida. Porque, claro, imagínate tú ser un creador de contenido diligente, con muchos seguidores, ¿verdad? Muy aplaudido, respetado. ¿Qué está buscando? Aprobación. Está buscando algo que le dé identidad. Algo que parece ser que Dios no le satisface, que Jesucristo no le es suficiente. Entonces yo creo que toda la idolatría nos lleva a ese tipo de cosas. Nos lleva a distorsionar las cosas genuinas, como la apologética. Es por eso que quizás, con el respeto de mis hermanos, que muchos se han metido, por ejemplo, en este debate de católicos, protestantes, algunos se meten en ideas enfrascadas contra gente que crea contenido de ateísmo, y convierten todo esto en una especie de batalla campal, que no es saludable. Primeramente para sus almas, porque en algún momento se derrumba, y segundo para su salud espiritual, ¿verdad? Porque uno comienza a descuidar las disciplinas espirituales, comienza a descuidar sus comunidades, comienza a descuidar las cosas que genuinamente Dios le dio en su iglesia local, por ejemplo, y termina uno distorsionando todo. Creo que es un diagnóstico que he venido haciendo estos últimos meses, este año quizás. Así es. Sí, y también el apóstol Pedro cuando habla, ¿no?, de que estemos siempre preparados, ahí dice, ¿no?, que con mansedumbre, ¿no? Y esa palabra en otras traducciones dice dulzura, gentileza, y en otras dice ternura, ¿no? Esa palabra me parece que es la correcta, ¿no? Con ternura dice que hagamos apologética, ¿no? Entonces, eso es lo que ahora últimamente no veo, ¿no? Están haciendo apologética, pero se están peleando y se ve muy mal, ¿no? O sea, damos mal testimonio a veces como cristianos, ¿no? Bien, Jonathan, entonces, dime, ¿qué dice la Biblia de los que no creen en Dios o ateos? ¿No? Creo que hay un pasaje que dice, no hay Dios, dice el necio en su corazón. ¿Y qué dice la Biblia acerca de ello? Yo creo que hoy revisaba casualmente este pasaje hay un libro que me gusta mucho, yo lo tengo aquí a la mano, bueno, no es un libro, es una enciclopedia. Se llama Ética Cristiana de Wayne Grudem, buenísima, me ha encantado esa enciclopedia. No creo que una era así de corrido, pero es una cosa para consultar muy bueno, tiene mucha argumentación académica, una teología saludable, depurada, para reflexionar. Y ahí decía una reflexión acerca de quién es el hombre y la condición, hablaba del aborto, estaba leyendo un poco del aborto hoy, que tengo una conversación con mis estudiantes, y ahí hablaba de que, decía el salmista, se hacía una exégesis de ese pasaje del salmista que decía, en pecado me concibió mi madre. Y también citaba Hebreos, citaba Romanos capítulo 8, que la humanidad gime como dolores de parto. Imagínate este dolor intenso, que no descansa, que parece que tiene un fin, pero está ahí intenso. Yo he conversado con mujeres y cuando las mujeres dicen, no, es una vaina terrible, es una vaina que, mejor dicho, un espectro de dolor. Algunos médicos dicen que el espectro de dolor es altísimo, una de las cosas más fuertes que el hombre puede experimentar, la mujer puede experimentar. Y yo creo que uno sin Dios, mi querido hermano, es como una hojarasca seca, como leña en el monte. O sea, uno vive al vaivén de la brisa, de la cultura, de la moda, del pensamiento filosófico actual, del ismo del momento. Y yo creo que yo lo veo así, yo creo que uno sin Dios es eso, es una hojarasca seca que se lo lleva el viento. Porque es que
casualmente quería reflexionar con mi hermanita. Esta reflexión me encantó. Mi hermanita tiene 19 años, pero es una niña que, bueno, por la gracia de Dios, el Señor le ha como iluminado mucho de la revelación escritural, y ella quería reflexionar y decía, mira, mis compañeritos son diseñadores gráficos. Ella estudia diseñadora gráfica en Barranquilla, Colombia, en una universidad de prestigio. Ella se ganó una beca ahí. Y claro, como esos chicos tienen condiciones económicas saludables, son clase media y clase alta, la gente viste de manera exótica, ¿no? De exótica, o sea, visten con mucha ropa, qué tal, que no sé qué. Y ella la ven como una niña que, como ella viste sencillo, ella viste con su blusita, con sus jeansitos y sus zapatillitas, tenis, cosas así. Ellos dicen que, los amigos dicen que, me decía ella, ¿no? Los amigos dicen que ella no, que vive como religiosa, que vive como que no disfruta la vida, como que vive bajo un principio de reglas. Y ella decía, manito, pero yo vivo libre. Yo creo que los que viven presos son ellos. Y la reflexión final que ella hacía es que, mira, ellos, su ropa, su dinero, para ellos es su identidad. Claro. Y decía, ¿cómo así? Sí, claro, porque cuando tú no vives para Dios, ¿para quién vives? Yo los entiendo, viven para ellos mismos. Sí, es. Y yo decía, claro, cuando tú no vives para Dios, vives ensimismado, vives para ti, vives para gratificarte, para complacerte, para buscar tu lugar, para buscar un estatus social, socioeconómico, para un propósito incluso genuino, para tu familia, ¿no? Incluso para ti, tu familia, que es incluso es un propósito bueno pero egoísta. Hay un libro que también estoy repasando que se llama Dioses que fallan. Una mujer deseaba con todas sus fuerzas tener 2 hijos. Y esos 2 hijos, cuando los tuvo por inseminación artificial, hizo todos unos procesos y tuvo sus 2 hijos, sus hijos se convirtieron en unos ídolos para ella. Entonces ella no quería que fracasaban, unas falsas expectativas. Ellos querían que sus hijos tuvieran la mejor educación, que fueran exitosos. Y todo eso, ella que cuando fallaba, los reprimía fuertemente y los amaba de manera distorsionada. Eso hizo que ellos fracasaran. Mira cómo algo genuino que tú deseas, cuando tú no lo pones en el lugar correcto, cuando lo pones en el centro de tu vida, nada, absolutamente nada en esta tierra que no sea Dios te puede satisfacer. Puso a sus hijos, algo genuino en el centro de su vida, y sus hijos desmoronó la vida de sus hijos y desmoronó su propia vida. Porque cuando tú no pones a Dios en el centro, en el pilar de tu vida, todo lo demás se te desordena. Pero todo lo contrario, cuando Dios es el centro de tu vida, todo lo demás de manera genuina va cobrando un orden correcto. Entonces, imagínate una vida de nosotros sin Dios ahora. Muchas cosas se distorsionan. Vives ensimismado, vives para ti. Eso es estar sin Dios, vives para ti. Y la gente puede hacer muchas cosas estúpidas en busca de esa felicidad. Muchas cosas erradas, puede vivir de manera errada. Eso es más o menos lo que he reflexionado también, vengo reflexionando. Así es. El apóstol Pablo dice que Cristo tenga la preeminencia en todo, ¿no? En primer lugar. Y a veces sin darnos cuenta, pues en primer lugar a veces puede ser a nuestra propia familia, ¿no? Sin darnos cuenta. Otros, una profesión, otras cosas, ¿no? Pero el centro no es Cristo, ¿no? Bien. Aquí hay una de las preguntas que dejaron Jonathan, a ver, quisiera hacértela, que dice el hermano Yankee, dice, ¿cómo hacer apologética en medio de tanto secularismo? Ok, esa es una buena pregunta. Yo creo que sí, primero tenemos que definir qué es el secularismo, ¿no? Y yo creo que el secularismo existe de manera conceptual, no de manera real, a mi criterio. Porque es que el secularismo es tratar de hacer esta distinción entre las cosas de la gracia divina y las cosas de la naturaleza, esa especie como de dualismo, vivir una especie de dual. Pero la realidad, según la teología bíblica, es que nosotros no vivimos en un mundo de la naturaleza y un mundo de divinidad.
Eso lo pensaron quizás los neoplatonistas en el siglo IV, ¿verdad? Incluso algunos cristianos fueron permeados, algunos cleros, algunos monásticos, algunos padres de la iglesia, algunos renacentistas, filosóficos, teístas, cristianos, reflexionaban de esa manera, como que trataban de aislarse en monasterios, trataban de irse a ciertos lugares para tratar de conectarse con Dios y separarse de la... Pero eso no fue lo que... Parece ser que eso no es lo que dice el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento dice todo lo contrario, o sea, entra en la cultura, entra en el mundo y vive como cristiano. A Lutero le preguntaron que cómo podían glorificar a Dios si era zapatero. Digo, vea, haz zapatos de buena calidad y véndelos a un precio justo. Wow. Eso es lo que, y eso es lo que yo también veo en mi Biblia. Entonces, más que definiendo eso que es el secularismo, es cómo se combate viviendo de manera más piadosa tu fe cristiana. O sea, yo cuando comencé a orar, yo sentí un llamado del Señor, o sea, que soy llamado a ser ministro de Dios, o sea, pastor o una cosa así. Yo comencé a orar fuerte, fuerte. Y la gente comenzó una amiga me regaló un libro, fui a Santo Domingo, la gente me decía, tú vas a ser pastor, y yo comencé a orar por eso. Pero en esa reflexión personal y en esa búsqueda de mentoreo, leí un libro que Si eres llamado, leí las cartas pastorales de Timoteo y de Tito, y yo sentía que yo cumplía muchos estándares, pero no todos, y que más bien yo en mi reflexión final estaba llamado era a conectar la cultura con la iglesia, a trabajar desde afuera. Entonces, yo me di cuenta de que yo lo mejor que puedo hacer es ser profesor, es ser un profesor cristiano. ¿Para qué me voy a poner a inventar? No estoy diciendo que no soy llamado quizás a ser pastor o un líder o un evangelista. Volví. Sí, esta señora, a ver si pasa eso. Bien, continuamos. Se me recalentó el celular, estaba ya en una fila. Pero ya estoy bien. Entonces, ¿en qué iba yo? Estamos hablando del secularismo y la apologética. Sí, entonces, ya haciendo esta distinción, uno puede decir, mira,
coherente tu vida como cristiano. Y además, mira, yo quiero, he estado reflexionando este año también, algo muy importante, creo, para la vida práctica como cristiano. Yo creo que nosotros tenemos que hacer énfasis en las doctrinas del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque yo creo que son unas doctrinas que, si bien se conocen, teóricamente están ahí, creo que en la práctica la hemos abandonado. Tenemos dos extremos. Un extremo, ¿sí se escucha bien? Sí, te escucho bien, Jonathan. Perfecto. Tenemos un extremo que es como una especie de las tradiciones más clásicas. Yo creo que las denominaciones más clásicas, como los luteranos, los bautistas, los reformados, esas tradiciones clásicas, han dejado al Espíritu Santo como de manera nada más teórica, como de manera abstracta. Por ejemplo, yo estuve en un congreso de bautistas y, con todo el respeto, pues yo una que otra conferencia muy precisa, ¿no? Muy teológica, pero yo creo que faltó profundizar mucho más. Para hacer una conferencia internacional con eventos, con participantes internacionales, yo pensé que iba a sacar más jugo de la neumatología, pero me di cuenta de que realmente fue una reflexión como muy abstracta. Y yo lo que noto es que la tradición pentecostal y carismática es una tradición más práctica que teórica. O sea, en la práctica tú le puedes decir a una pentecostal qué significa el Espíritu Santo para mí, para ellos, y es, mira, es Dios, vive en mí, es lo que me motiva, es todo. Es lo que cuando yo le digo a un carismático, ¿qué es el Espíritu Santo para ti? Es todo. Es todo, porque él no puedo tomar decisiones y él no puedo hacer esto. Yo, el Espíritu Santo, Dios me dice, Dios me habla en las mañanas, y todo el tiempo tiene una comunicación directa con Dios. Y yo creo que es así, pero también en su justa proporción. Entonces yo creo que como cristianos, para vivir una vida cristiana lo más precisa y adecuada posible, uno tiene que tener unas buenas doctrinas fundamentales de las doctrinas del Espíritu Santo, valga la redundancia, porque el Espíritu Santo es tu consolador, tu ayudador. El Espíritu Santo es el que susurra las verdades a tu vida, es el que te hace cristiano. Romanos 8. ¿Por qué eres cristiano? Porque el Espíritu Santo mora en ti. Tú no eres cristiano por tu capacidad. ¿Qué pasa cuando tú no tienes ni ánimos de orar? El Espíritu Santo ora por ti. Sí. ¿Cómo haces tú para vivir una vida cristiana dentro del secularismo? El Espíritu Santo te ayuda. Así es. ¿Ya? Es eso. ¿Cómo hacer apologética para dentro del mundo secular? Guiado por el Espíritu Santo. Porque si tú te pones a hacer apologética según la cultura, vas a terminar refutando católicos durante un año, vas a refutar allá, todo el tiempo vas a estar pendiente de la batalla cultural y siguiendo al poco de conservadores estos, que no sé qué, que hacen, que todo el tiempo están atacando a los lobbies y a la cultura y a los políticos, y terminas tú un político. Todo. Eso es lo que Dios quiere para ti, que es la apologética que Dios quiere que tú hagas. ¿Ves? Tú te metes como en una burbuja, pero si el Espíritu te guía, yo creo que tú no tienes que ser el gran influenciador. Yo creo que si tú tienes una comunidad de amigos que tú creas y que con eso puedes impactar, estás haciendo bien, estás agradando al Señor. No tienes que tener masas ni multitudes. Sé fiel con lo que el Señor te ha dado, que es lo que el Señor quiere para ti. Y si el Señor te quiere dar más, wow, tienes mayor responsabilidad, y sé fiel también. ¿Verdad? Así es. Mira el descanso que nos puede dar esto. Más que una presión, más que tengo que hacer esto para agradar al Señor. No, yo agrado al Señor con lo que el Señor me ha dado y con lo que tengo. Y soy más efectivo. Así es. Sí, por ejemplo, cuando las personas estudian teología y hacen hermenéutica, muchas veces no son guiados por el Espíritu Santo y hacen la interpretación, pero usando todos los métodos hermenéuticos, pero menos la guianza del Espíritu Santo. Y esa es la parte más importante, porque tú puedes saber todos los métodos de interpretación, pero si el Espíritu Santo, que es el que nos guía a toda verdad, no es el que te está guiando, pues vas a equivocarte, ¿no? Y eso es lo que yo veo, ¿no? Que a veces más son, como digamos, la pura letra, ¿no? Pero no tienen esa comunión con el Espíritu Santo, ¿no? Que les falta en estos tiempos a muchos teólogos, ¿no? Imagínate, nada más y nada menos. Increíble.
Bueno, acá hay otra pregunta, Jonathan, de un hermano de la audiencia que dejó, que dice, bueno, acá lo tiene registrado, acá. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento animal y qué bien sale de ahí? Esa es una buena pregunta. Yo recurrentemente la respondo también y la reviso y mucha gente me la hace. Y yo creo que nosotros, primero, cuando nosotros decimos cuál es el problema, por qué existe el mal, tenemos que definir qué es el mal. Es lo primero que tenemos que definir, qué es el mal. Claro. Entonces, la gente dice que la ausencia del bien, que no sé qué, qué tal, hace unas cuestiones todas físicas, y yo realmente nunca entendí esa definición del bien, la ausencia de luz, algo así, ahí tú te reflexionas. Pero realmente el mal ontológicamente, o sea, el sentido de qué es el mal, solamente cobra sentido si Dios existe. Si Dios no existe, nada es bueno ni nada es malo. Si Dios no existe, amigos, solamente que somos un montón de átomos que giran alrededor de leyes naturales, que no sabemos quién las inventó, ni quién las puso, ni por qué empezaron, ni para dónde van, y simplemente bailamos al son de la genética, ¿cierto? Si Dios no existe, pero si Dios existe, Él es el barómetro de la bondad y la maldad. Entonces, esto nos mete en un aprieto. ¿Dios creó el mal? Evidentemente no, porque no hace parte del carácter de Dios. Entonces, parece que Dios puede tener, lógicamente, razones para permitir cierto tipo de males. O sea, los males pueden tener propósitos mayores. Y esto pasa. En nuestra vida natural pasa. A todos nos... ¿Quién que está en este en vivo? Tú y yo que estamos acá. ¿Y quién que está en este en vivo no ha pasado por un mal momento? Todos. Y la mayoría de los momentos, cuando salimos de ahí, ¿qué aprendemos? Tenemos mayor experiencia. Al final le sacamos un beneficio. Hoy hablaba con una amiga que ella fracasó en un matrimonio hace unos años. Y en estos días hace unos meses conoció a alguien. Y está empezando una nueva relación. Y tuvieras la madurez con la que ella me hablaba. Manito, mira, estamos así, estamos hablando, yo hablé con él, hablamos esto, queremos esto para nuestro futuro, en un año queremos hacer esto, tal, yo no voy a correr, no voy a cometer los mismos errores, tal. Una madurez. Mira, esta muchacha está encaminada a una relación saludable, que muy probablemente va a disfrutar. Entonces, ella en su momento dirá, pero ¿por qué si yo me casé, si yo obedecía a Dios, si yo no sé qué tal? Eso fue un mal, porque había libertad de los hombres. Yo creo que para salvación tengo mis dudas sobre la libertad, pero para santificación tengo toda la certeza y la argumentación bíblica para decir que nosotros contribuimos para nuestra santificación y para una vida saludable, una vida próspera, contribuimos en mayor medida y con ayuda de Dios para una vida tranquila. Pero eso no exime la maldad de la humanidad. Y la mejor explicación de la maldad es la libertad del hombre. Y la mejor explicación es lo que dice el relato bíblico. O sea, ¿por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay tanto sufrimiento? Todo el mundo tiene que responder a esta pregunta, pero la mejor respuesta y la más satisfactoria la dice la Sagrada Escritura. Dice la Sagrada Escritura en Romanos 8 que nosotros los cristianos tenemos la primicia del Espíritu Santo. O sea, nosotros experimentamos el gozo del Espíritu Santo, que es lo que realmente el hombre debe tener, el gozo del Espíritu Santo. Entonces, en esta misma reflexión, en esta misma línea lógica, creo que nosotros tenemos una mala teología del dolor y el sufrimiento. El problema del hombre es que cree que nació para ser feliz, incluso para el cristiano. Y el cristiano tiene que entender de que el propósito del hombre no es la felicidad. En ningún libro de teología saludable vas a encontrar eso. En la Biblia no vas a encontrar. El propósito del hombre no es la felicidad, porque en última instancia la felicidad es una emoción. ¿Y quién podría vivir? Decía Lewis en una reflexión sobre el matrimonio. Él decía, ¿quién podría vivir más de 5 años totalmente excitado? Se enferma. O sea, imagínate tú vivir 50 años feliz, excitado de la felicidad. Eso no corresponde con la realidad, primeramente. Entonces yo creo que entender que nosotros estamos aquí en esta vida es para glorificar a Dios. Esto nos va a hacer entender lo que realmente viene el relato bíblico diciendo, que el mismo Hijo de Dios, o sea, el mismo Dios, vino para servir y vino para entregar su vida por el dolor, la muerte que el mismo hombre inyectó en la creación. Entonces la humanidad
Mira lo que dice la Biblia, como mencionaba hace un ratito, la humanidad sufre dolores de parto. La humanidad, todo el mundo tiene que responder el problema del mal, y el cristianismo lo responde de esta manera. La humanidad sufre dolores de parto, y la humanidad espera a su Salvador. Que es cuando llegue el Salvador, cuando llegue Cristo, es donde la humanidad va a ser por fin redimida, va por fin experimentar un gozo eterno, nuestros cuerpos van a ser regenerados y buenos. Vamos a disfrutar de la plenitud completa, que a veces los cristianos experimentamos como una primicia, como bien decía ahorita. Eso para mí responde al problema del mal, del sufrimiento, del dolor. Así es. Sí, y algo interesante, dice Job que el hombre ha nacido para sufrir, ¿no? Y aparte, en Génesis 6:5 habla, ¿no? que los designios del corazón del hombre están siempre para hacer el mal, ¿no? Lo malo. O sea, a veces le echamos la culpa a Dios de por qué pasa esto y lo otro, y a veces es el mismo hombre el que causa todo lo malo, ¿no? Porque, sí. ¿No? Pero la Escritura misma nos dice, ¿no? Qué es lo que verdaderamente está pasando. Bien, Jonathan, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué es la cosmovisión y cuántas clases de cosmovisión hay? ¿Sabes qué? Hay una pregunta muy buena que hay en el chat de Manga. Ojalá la podamos tener en cuenta. Si quieres la puedes anotar ahí, ahorita la leemos. Pero sobre cosmovisión, visión nueva. Porque la cosmovisión se entiende desde que nace la palabra, la forma cosmovisión, cómo vemos la realidad, el cosmos, cómo vemos el mundo. Platón decía una reflexión interesante, digna de revisar. Platón decía que del pensamiento humano no se puede hacer ciencia porque cada hombre es un mundo. Una reflexión interesante. Yo creo que sí se pueden sistematizar ciertos procesos. Creo que la psicología nos ha ayudado a sistematizar algunos comportamientos, algunas pautas de crianza, por ejemplo, algunos apegos que el hombre tiene, que se pueden verificar. Pero a pesar de todo eso, claro, que cada ser es un mundo completo. Cada ser experimenta e interactúa con la realidad de un modo único y diferente, porque además somos únicos. Entonces yo creo que a partir de esa reflexión nosotros podemos entender que existe una infinitud de cosmovisiones. Y las cosmovisiones generalmente tienen que responder cierto tipo de preguntas importantes. Por ejemplo, ¿quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Para dónde vamos cuando morimos? ¿Cuál es el propósito del hombre? ¿Cómo vivir? Son preguntas, ¿por qué hay algo en vez de la nada? Son preguntas que tiene que responder todo el mundo. Entonces cada quien las responde desde su cosmovisión. Entonces existen muchas. Por ejemplo, una persona con una cosmovisión ideológica marxista, materialista, ellos responden todo a través de procesos naturales y pseudocientíficos o con argumentación científica, porque no siempre van a errar. Hay cosas que corresponden con la naturaleza. Otras personas tienen una visión, no sé, budista, de una filosofía más, ¿cómo se llama? Vitalista, que existe. Ellos creen en una deidad y que nosotros cuando morimos vamos a esa deidad. Entonces toda su vida gira en torno a ese tipo de cosas. Pero creo que todas las cosmovisiones también tienen que responder a estas tres cosas: su creación, su redención y su creación, su propósito y su redención. Y creo que la que mejor responde es la cosmovisión cristiana, específicamente revelada en la Sagrada Escritura. ¿Por qué? Porque me da un sistema de creación de todo el universo, de quién es el hombre, quiénes somos, por cuándo empezó, cómo empezó el universo, cómo debemos vivir y qué va a pasar cuando ya parta el hombre de este mundo o cuando se acabe la humanidad. Claro. Entonces, responde satisfactoriamente. Por eso para mí la cosmovisión cristiana es la más completa. Y yo creo que el gran problema, o el gran punto de tensión, más que problema, un punto de tensión entre las cosmovisiones, que generalmente existen tres. En suma, si les puedo tirar un brochazo grueso: una cosmovisión teísta cristiana; dos, una cosmovisión naturalista, o sea, desde el procesos naturales, ¿verdad? Y una cosmovisión de yo decir, yo no sé, o sea, todavía no sé. Es una posición honesta,
Y todavía no sé, no me lo he pensado muy bien. Hay gente que no se piensa las cosas muy bien. Y no está mal, pero creo que deberíamos pensarlo un poco mejor. Y dentro de estas posturas, yo creo que alguna tiene que estar equivocada. Dentro del teísmo y el naturalismo, las dos no pueden estar, explicar igual la realidad. Y C.S. Lewis es una reflexión finísima. Él dice, mira, la que está equivocada, como una dos tiene que estar equivocada, la que está equivocada es la que le erra explicando las cosas naturales, la que le erra. Y el naturalismo a mi criterio le erra y está incompleto, porque el naturalismo no puede explicar, uno, de dónde viene todo, de dónde viene el universo, porque el universo es tan preciso y justamente fino, y además no puede responder hacia dónde va la humanidad, simplemente puede teorizar. Ahí está incompleto, pero el teísmo sí te puede responder eso. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cómo debemos vivir? ¿Porque hay algo en vez de nada? Responde toda la realidad. Es más amplio, es más completo, es profundamente intelectual, porque mucha gente opina que la fe cristiana es como una creencia errada, loca por ahí. No, es profundamente intelectual, ¿verdad? Así es. Es muy, muy importante tener una buena cosmovisión, ¿no? Sí. Hay personas, por ejemplo, que ven la vida en cuanto a su salud como que una cosmovisión equivocada. Dicen esto, de algo me voy a morir, ¿no? Y comentó. Y esas personas, las que he conocido, han muerto jóvenes porque han descuidado su salud, ¿no? O sea, como visiones equivocadas de la vida, ¿no? O cuando estábamos en el mundo, ¿no? Que decíamos, la vida es una, ¿no? Y queriendo decir que hagamos lo que querramos porque ya no hay otra vida, ¿no? Así es. Como visión equivocada, ¿no? Cuando estamos en el mundo. Sí, bueno. Ahí nos equivocamos. Si existe rango de error y le erramos y vivimos como quiera, generalmente la gente que ha vivido como se le da la gana no le ha ido muy bien. Yo creo que es una persona que tiene que pensarse bien las cosas. Porque la gente dice, mira, vive el ahora y para siempre, pero mucha gente que ha vivido la ahora y el para siempre y vive de manera poco trascendental, vive menos. Y vive feliz. Curioso, lo decía C.S. Lewis, Timothy Keller en uno de sus libros, que la gente que generalmente las cosmovisiones más religiosas, las cosmovisiones siempre que piensen y reflexionen algo en lo trascendental, no solamente los cristianos, que reflexionen las cosas trascendentales de la vida y viven para un propósito mayor que ellos mismos, o sea, no viven ensimismados, no viven para pasarla bien ellos mismos y ya, no viven de manera egoísta, sino que viven para servir, viven en comunidad, viven con propósitos trascendentales, viven más y mejor. Así es. Así es. Acá encontré la pregunta del hermano Manga. Dice, oigo a algunos de mis hermanos en la fe que Dios ha determinado todo y esto me ha causado un problema con respecto del mal. Se me hace ver a Dios como el causante de lo malo. ¿Qué piensas al respecto? Sí, yo creo que lo que pasa es que ¿saben qué es lo que pasa? Yo en estos últimos 8 años he notado algo. Yo nací en una iglesia pentecostal, se llamaba Cristo viene pronto. Cristo venía tan pronto que uno ni para qué estudiar, decía mi mamá. ¿Para qué estudiar? Cristo ya viene ahorita. Claro, como te decía, fui secularizado en la universidad, después volví a la fe y entré a una iglesia carismática, una iglesia emocional, con un poquito de teología de la prosperidad. Cuando yo ahí iba a la iglesia, yo decía, aquí hay algo que no me cuadra, que esta iglesia no me cuadra. Después como que me cae el 20, ¿no? Como de una teología más tradicional, una teología histórica. Comienzo a reflexionar yo cuando comienzo a leer la historia de la iglesia, ¿cierto? Ciertos libros clásicos, ciertos libros de Keller, ciertos libros de unas reflexiones más profundas de interpretación bíblica. Comienzo a leer libros de interpretación bíblica y comienzo a ver que de pronto en mi iglesia torcían los pasajes. No siempre uno va cuando uno va a una iglesia y te están hablando de pasajes bíblicos, incluso te están haciendo parafernalias, disfraces, te ponen vacas, te ponen mallas, y parece que estuviesen hablando de la Biblia, no necesariamente están hablando de la Biblia. Están referenciando la Biblia de manera alegórica, pero no te están predicando la Biblia muchas veces.
tenemos que buscar, si estamos pasando por esa situación, yo recomiendo buscar una iglesia saludable, que te predique realmente lo que el texto quiere comunicar. Eso como primera medida. Entonces, en ese viaje, generalmente la gente se encuentra con reflexiones de esta tradición más reformada, de tono calvinista, ¿verdad? Y el calvinismo mal entendido puede ser peligroso para tu salud espiritual, porque mucha gente solamente repite argumentos que no ha reflexionado bien. Y ojo con lo que va a decir, hace reflexiones de malas reflexiones, porque no tiene todavía la capacidad de reflexionar por su propia cuenta. Entonces mucha gente piensa y reflexiona que, por ejemplo, teologías como el calvinismo son deterministas, ¿verdad? Y yo les voy a decir una cosa, mis hermanos, o sea, uno para llegar a esas reflexiones soteriológicas, de salvación, escatológicas, necesita muchos años de reflexión. Entonces mi invitación es a que cierre el piquito por 2 años y se ponga a estudiar primero. Póngase a estudiar, busque una escuela, busque un mentor, busque un club de lectura, busque comunidad que te pueda enseñar y reflexione con tiempo. Porque pasa que entonces uno se mete, por ejemplo, yo pasé por ahí muy poquito tiempo, gracias a Dios, se convierte en una especie de reformado enjaulado. Entonces que todo está determinado, que lo que es sola escritura, que la única teología, la sana doctrina es esta, y comienza uno con la teología a chocar a la gente, que todo el mundo está equivocado, y meterse en discusiones vacuas, y uno no quiere realmente la verdad, uno quiere tener razón. Eso pasa mucho. Entonces mi invitación es a que hagan una reflexión genuina de textos, vayan al texto sagrado, hagan teología bíblica, o sea, hagan teología desde el texto sagrado, no desde libros o desde filósofos o de teólogos o de prédicas, que el propósito de la prédica es dar un principio aplicativo, no hacer teología. Entonces la gente piensa que, por ejemplo, en el tema de la salvación, mira la reflexión a la que puedes llegar desde una teología calvinista mal entendida. Si ya Dios a todos los predestinó para salvación, entonces, ¿yo para qué obro? ¿Para qué? Y bueno, si eso fuese verdad, tuviesen razón. ¿Para qué orar? ¿Para qué orar? ¿Para qué hacer? ¿Para qué si ya todo está listo? ¿Cómo yo? Y yo creo que lo primero que uno tiene que hacer es, bueno, les doy un aplauso porque están reflexionando bien. El que ya llega a esos puntos de abstracción de teología es que está buscando la verdad. Pero mi reflexión es no ser concretos con esto. Porque si somos completamente realistas, no puede haber una relación sin libertad. No puede haber una relación sin libertad. Entonces, en el asunto de la libertad del hombre y la responsabilidad de Dios, nadie puede ser completamente concreto. Mira lo que decía Calvino. Calvino decía esto, mira, decía que la gente iba como en un río. Hagan de cuenta que la humanidad va como camino hacia un río. Va camino así, todo el mundo va perdido. O sea, la gente dice, ay, ¿por qué le pasan tantas cosas malas a la gente buena? No hay ni uno bueno, dice la Biblia. O sea, todo el mundo va para la perdición. Y Dios en su soberanía, ojo con esto, Dios en su soberanía escoge a unos para salvación. Eso es lo que Calvino llama la doble predestinación. Pero mira lo que dice Calvino. Calvino dice, mira, él reconoce que él no puede ser concreto en esto. Dice, todo el que ose entrar en el santuario divino del conocimiento de Dios tarde o temprano se verá frustrado. El mismo Calvino reconoce que a pesar de que esa es su posición, la doble predestinación, él no es concreto. O sea, es un misterio. Claro. Es un misterio revelado en la Biblia. A que si nos salvamos, que si el Señor nos salva, mira, lo único que tú puedes ser 100% concreto es que la salvación solamente puede ser a través de la persona y la obra de Cristo. Ya. De resto son doctrinas secundarias. Pero lo principal y lo crítico es que tú descanses en que la salvación es en Cristo Jesús por las obras de Cristo Jesús. Así es. Amén. Entonces descansa en eso. Prepárate en Biblia, idiomas originales. ¿Quieres disfrutar la Biblia? ¿Quieres disfrutar la teología? Empieza a estudiar idiomas originales, por ejemplo, griego. Empieza a leer libros por ejemplo, de teología paulina, de teología lucana, para poder comprender mejor el texto. Vas a disfrutar la teología. O sea, vas a disfrutar el texto sagrado, vas a ver realmente qué quería, vas a poder ver a Cristo hablando, al mismo Dios dando lecciones. Eso es lo mejor que podemos hacer. La mejor teología es la teología bíblica. Sí. Lo mejor. Es la mejor. Correcto.
correcto. Completamente de acuerdo. Tenemos otra pregunta aquí de la audiencia, Jonathan, que dice, ¿cuál es su opinión sobre el cristiano y la depresión? ¿Es correcto pensar que se trata porque estamos en algún pecado o falta de fe? ¿Qué recomendarías a los cristianos que luchan con eso? Esa es una buena pregunta. Sabes que yo antes, lamentablemente por el ejercicio que no había hecho yo de manera personal, sino por andar consumiendo contenido ajeno, Ajá. me vi una prédica de un famoso predicador latinoamericano que tiene una opinión bastante ruda sobre la depresión. Él decía que la gente pecaba en ese asunto. Y yo no me lo reflexioné muy bien y comencé a repetir ese argumento y comencé a hacer daño, porque bueno, uno sabe a quién impacta. Yo pongo un tweet, claro. Yo pongo una publicación, sabe a quién impacta eso. Entonces, por ejemplo, estos días he estado por consejería, he estado como más bien reflexionando de manera personal, trabajando en mi iglesia local, enfocado en las cosas de las lecturas de la iglesia, he estado un poquito con las redes quietas. La recomendación pastoral es, brother, bájale un poquito las redes, publica una cosita, otra cosita de vez en cuando ahí, pero bájale un poquito las redes para que te enfoques más acá. Entonces sigo ahí como compartiéndoles mi reflexión sobre la depresión. Entonces esa reflexión personal sobre la depresión, comencé yo a examinar qué es la depresión en sí. A mí me cuesta mucho entender la depresión porque yo no sufro de depresión. Yo nunca he sufrido de cosas como ansiedad y depresión. Entonces me faltaba mucha, ¿cómo sería la expresión? No me gusta usar mucho esta palabra, pero me faltaba mucha empatía, me faltaba mucha sensibilidad, caridad para entender la depresión. Pero me di cuenta estudiando algunos artículos que hay varios tipos de depresión. Hay una que es causada de manera bioquímica. Una vez fui a Santo Domingo y me quedé en la casa, me hospedó un hermano que sufría de depresión. Y me dijo, brother, mira, la depresión, yo pensé que era... Claro, el man nació en una iglesia pentecostal y pensaban que era un demonio. Entonces le hicieron exorcismo, le hicieron de todo, liberación espiritual, eso mejor dicho. Entonces, cuando él pasó a una iglesia más saludable, lo mandaron al médico. Entonces él se sorprendió, ven acá, pero si Dios es omnipotente, Dios, ¿por qué no me puede liberar de esta depresión? Entonces comenzó a ser confrontado, pero curiosamente con el tratamiento de pastillas, con la recomendación del ejercicio, él comenzó a ver mejoras. Y además a eso le agregó disciplinas espirituales, o sea, ayuda del Espíritu Santo, ayuno, oración, y él comenzó a ver un cambio radical en su vida. O sea, mezcló lo natural, la medicación, el ejercicio, o sea, el esfuerzo propio y las disciplinas espirituales, y comenzó a salir de la depresión. Y aparte de eso le añadió, tuvo un matrimonio, bueno, con su esposa, tuvieron problemas tuvieron como tres abortos, ¿cómo se llama? Espontáneos. Imagínate la vida de ese tipo. Pero mira lo más gozoso, mira, yo me levantaba más o menos a las 6 de la mañana y ese tipo a las 5 de la mañana estaba en su cuarto de rodillas orando. Y eso me impactó profundamente. Su esposa era una mujer que se la pasaba, literalmente una mujer espiritual. Todo el tiempo hablando de Dios, todo el tiempo recordando los salmos, cada expresión que usaba, era gente realmente guiada por el Espíritu Santo. Entonces hay uno, respondemos la pregunta anterior del dolor y el sufrimiento, puede tener un propósito. Y dos, entonces, claro, ahí mira lo que dice Marquinhos. Marquinhos dice, el ser humano es un ser integral, biológico, psicológico, espiritual y social. Entonces el tipo, claro, mira, encontró una comunidad saludable. Encontró que el ejercicio le ayuda mucho con su depresión. Encontró que necesita salud espiritual. Y encontró que tenía que aprender a llevar su carga. Y reflexionó que esto era pecado también. O sea, él nació con esa carga en su vida. Así como hay gente que nace con, no sé, soledad. ¿Qué es eso? Las mismas marcas del pecado con las que nacemos. Entonces, en la reflexión final, ¿cómo hacemos con qué es la depresión? La depresión a veces es, ojo, algo con la marca del pecado con la que nacemos, nuestro pecado favorito. Segundo, unas condiciones también poco favorables que tienes que trabajar y ejercitarte por ellas, que pueden ser usados para la gloria de Dios. Y tercero, también yo creo que estoy de acuerdo también en una parte con lo que dice este predicador que mencionaba. Y yo creo que hay gente que también es poco esforzada en trabajar en ello. Y eso ya sí sería pecado. Entonces yo creo que el llamado es a seguir perseverando en esto, en seguir batallando con el pecado
batallando con tu naturaleza y en ser auxiliado por el Espíritu Santo. Esa es como mi reflexión, Dani. No sé si estás por ahí. Ya pudiste solucionar. Sí, acá estoy yo. Discúlpame que acá. Sí, sí, si vieras alguna pregunta de los comentarios que están dejando, Jonathan. Creo que no veo, creo que no hay preguntas por aquí. Vamos a ver. No sé si hay más preguntas, amigos. Pueden dejarlas aquí en la cajita. Ah, no, en la cajita de preguntas, sí. Hay una pregunta aquí que hace una hermana. Dice, tenemos que ser intencionales en la apología, es decir, de buscar ser apologética con la gente querido rodea. No sé qué quiso decir ahí. Pregunta, yo creo más bien intencionales con el Evangelio. Eso es lo primordial. Uno tiene que ser intencional con el Evangelio. Y el Evangelio muchas veces necesita de un terreno abonado. Entonces, por ejemplo, miren en la universidad. Yo soy profesor. Entonces yo no voy a llegar a clase evangélica, pero yo puedo usar la apologética como una estrategia para poner a la gente a reflexionar y que en algún momento nosotros podamos llegar a reflexiones teológicas que nos lleven a presentar el Evangelio. Les voy a poner un ejemplo de mi vida y creo que con eso también te respondo a ti, Rojo, sobre la Escritura. ¿Con qué perspectiva vive actualmente un cristiano en su vida diaria? Mira, este ejemplo te va a servir sobre la Escritura. Este año, por la gracia de Dios, creo, antes me daban unas materias que se llaman Cultura Caribe, me daban Literatura Universal, y este año me dieron 2 materias de ética cristiana, con 2 grupos diferentes, un grupo grande de jóvenes y un grupo más pequeño de gente como mayor, ya como último semestre. Y yo llegué, bueno, ética cristiana, tengo que hacer un sílabus, un pensum, tengo que hacer una especie de ¿cómo se llama eso? Podría decirlo, no sé, los temas del año, los temas del semestre. Y yo vi los temas y yo, oye, aquí se puede reflexionar muy bien. Y yo sin conversación religiosa, sin Biblia, sin lenguaje así todo religioso, de hermano, de siervo, ni nada de esas cosas, yo comencé a preguntar. La primera clase fue, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo? Empecé. Ojo, Dani, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo? Y los muchachos comenzaron a reflexionar y nos tardamos 1 hora y media tratando de resolver qué es lo bueno y qué es lo malo, sin Dios. Obviamente, segunda clase. Muchachos, otra vez, ¿reflexionaron qué es lo bueno y qué es lo malo? Los muchachos, sí, porque no vamos a hablar de ética y de decisiones éticas sin saber cuál es el barómetro para definir qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces hicimos otros ejercicios de reflexión, usamos alguna filosofía kantiana, los imperativos categóricos, hacemos unos ejemplos de problemas éticos y morales. Y se acabó las 1 hora y media y nosotros no pudimos resolver qué es lo bueno y qué es lo malo. En la tercera clase, entonces yo comencé a hacer una explicación ya más magistral. ¿En qué sentido? En que yo daba la clase yo de manera magisterial, o sea, yo era el que daba la clase, y comencé a tratar de hacerlos entender cómo se crea una postura ética, de dónde tiene que partir. Y obviamente fui lo más honesto intelectualmente posible, desde una divinidad o de una explicación natural. Son las 2 formas de explicar la bondad y la maldad. Y en esa reflexión, los chicos comenzaron a pensar, comenzaron a cerrar ideas, sí. Y lo más lógico es la cosmovisión teísta, sí, por eso, porque es que nada viene de la nada. En la 4ª clase, ya comenzamos, ya la gente se sintió un poco más cómoda y ese, no, es que el 99% dice, no, es que yo soy creyente, yo creo que no se puede explicar la bondad y la maldad sin Dios, profe, la verdad es que usted tiene razón, honestamente. La 5ª clase fue examen. En la 6ª clase fue maravilloso porque se acabó la clase, estamos hablando del aborto, ya un tema más cuadrado, y al final se me acercaron 3 estudiantes y comenzaron a preguntarme preguntas sobre Dios. Y yo lo que hice fue evangelizarlos, porque ya era fuera de clase, se acabó la clase, se me acercaron y comenzaron a hacerme preguntas porque me habían encontrado en mi canal de YouTube y mi canal de Instagram. Entonces comencé a predicarles el evangelio, incluido eso porque la gente le estaba predicando el evangelio a 3 creyentes, porque los chicos eran, bueno, uno era ateo, agnóstico según él, y los 2 eran creyentes, pero que tenían preguntas que nunca habían podido resolver. Entonces mira lo que pasó, un pastor no puede llegar ahí, un pastor no va a tener la atención de un joven, un líder de la iglesia no puede llegar a jóvenes en la iglesia, pero a jóvenes universidades no puedo llegar, la única persona que puede llegar a ellos soy yo.
¿verdad? Porque yo tengo acceso como autoridad hacia ellos. Entonces yo no necesito estar metido en la iglesia en las cuatro paredes, sino que yo vivo como cristiano. Yo soy docente cristiano. Ya. Así yo puedo ser un profesor, yo puedo ser, no sé, un barbero, yo puedo vivir de manera integral mi vida como Cristo. Incluso si tú le pides a Cristo que te abra oportunidades para compartir el Evangelio, el Señor quiere eso. Ese es su propósito. Él va a responder esa oración, lo más probable. Entonces, creo que sí responde esas dos preguntas. ¿Debo hacer apología? Debo hacer apología. ¿Cómo vivo esa vida doble? Si la vivo doble o la vivo unificada. La vivo unificada. La vivo como cristiano. Eso quería compartir. Amén, Jonathan. No sé si el chat está ahí. Me están siguiendo la línea. No sé si estoy hablando muy abstracto, no sé. A veces Está todo correcto, Jonathan. Bueno. Pues, la cámara al fin. Y ahorita lo sé. Ahora sí. Ya, bien, gracias al Señor. Bien. Sí, no sé si habrá otra pregunta, Jonathan. Sí, yo creo que es la última pregunta, porque ya son las 7. Sí. Tengo unos compromisos aquí ahorita a las 7:30. No sé si hay una última pregunta por ahí, chicos. Alguien que la pueda hacer en el chat o en la cajita de preguntas. Pueden dejar tranquilamente. A ver, yo puedo ser de la secta virtual de la iniciación de los pentarreformados que usted dirige. No sé, la verdad es que es una reflexión teológica que la gente se convirtió en un meme y se volvió algo. A veces voy a ¿qué días estuve? Yo no sé dónde fue que yo estuve, en un congreso de jóvenes. Y todo el mundo, Jonathan, nosotros somos pentarreformados. O sea, yo decía, pero en serio, o sea, la gente se lo toma en serio. Claro. Un pastor también en el púlpito dijo, no, yo soy pentecostal reformado. Entonces, y pues yo honestamente creo, ojo con lo que voy a decir, yo creo que honestamente, esta es mi percepción personal, yo creo que honestamente la expresión más completa de la fe es la pentecostal mezclada con una reflexión reformada, o sea, con una visión completa, intelectual, seria, académica, lo más precisa posible de la interpretación de la Sagrada Escritura, pero una fe además que se le añade lo pentecostal, una fe viva, ser amigo del Espíritu Santo, ser guiado por el Espíritu Santo, lo que yo le llamo ser un pentarreformado, un pentecostal reformado. Entonces, es a lo que quizás él se dirige ahí y él comenta. Es muy gracioso. Sí. Y eso. Excelente, Jonathan. De verdad, gracias por tu tiempo, por todas las cosas que hoy hemos aprendido de ti. Deseo lo mejor para tu ministerio, que sigas sirviendo al Señor en tu iglesia más y que todos, pues, lo que te admiramos, veamos que el Señor te siga usando grandemente, Jonathan. Amén. Una ultimita ahí, creo que Jorge Luis pregunta, ¿cree usted que se debe inculcar la apologética en la iglesia desde los líderes más antiguos, la iglesia hasta los más jóvenes, o solo se debe hacer apologética a nivel pastoral? Yo creo que se pueden hacer todas, Jorge, se puede hacer todo. Se puede inculcar al liderazgo al menos una noción básica de la apologética y que la gente responda al llamado, porque creo que la apologética también necesita ciertas potencialidades de ciertos ministros. No todo el mundo está llamado a hacer apologética a nivel técnico, profesional o técnico, o sea, conocer la técnica. No todo el mundo quiere, desea, no todo el mundo tiene la capacidad, tiene otros dones más bien, lo que la Biblia dice dones. Y eso, entonces a los que están llamados sí, que si los más jóvenes de la iglesia, yo creo que a toda la congregación tiene que tener conceptualmente claro que debe prepararse para dar respuesta de su fe. Y yo también creo que como mínimo, como dice Juan Valdés, un pastor evangélico, él dice, mira, yo una vez al mes creo que lo más saludable es que una vez al mes, o sea, un domingo al mes, se predique con un tono apologético. O sea, que el sermón dominical tenga tono apologético, con énfasis apologético. ¿Por qué? Porque es que hoy los ismos y las ideologías permean la crianza, permean la educación, permean la política, permean las redes sociales, permean todo.
Entonces, el cristiano tiene que estar conceptualmente preparado, con herramientas intelectuales, con herramientas espirituales, con herramientas naturales en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, se tiene que precisar dentro de la iglesia más cada vez esto. Se debe hacer, es un deber sagrado. Eso. Así es. Bueno, gracias, Jonathan. De verdad que ha sido de mucha bendición este live y te deseo lo mejor, de verdad, hermano. Gracias por haber aceptado la invitación. Y bueno, aquí estamos. Cumplir la palabra, están por aquí. Sí. Bueno, gracias también a toda la audiencia hoy que se ha unido y esperamos que muy pronto, Jonathan, también